Sean todos bienvenidos al foro La perspectiva de género para las y los economistas, una propuesta de rediseño curricular. El día de hoy se encuentra con nosotros el director de nuestra escuela, el maestro Manuel Francisco Ortega, al cual le pido le demos un aplauso, por favor. De igual manera se encuentra con nosotros la maestra Lucía Arabella Ramírez Pérez. La moderadora de nuestro evento va a ser la licenciada Nayeli García Milanés. Y nuestra ponente invitada de la UNAM, la maestra Patricia Rodríguez. Bien, pues vamos a comenzar. Le pasamos la voz a la licenciada Nayeli García Milanés, que será la moderadora de nuestro evento. Buenos días, sean bienvenidos todas y todas. Y bueno, voy a leer la semblanza académica de la maestra Patricia Rodríguez López. Febrero 2023. O más bien sería junio 2023. Patricia Rodríguez López es académica titular del Instituto de Investigaciones Económicas, tutora del posgrado de Economía y profesora de asignaturas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada y maestra en Ciencias Económicas por la UNAM, estudios de doctorado e investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España. También recibió la cátedra José Gaos de la Universidad Complutense de España y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundadora de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica de Relacín. Sus temas de especialidad son política monetaria, economía feminista y mercado laboral. Los libros coordinados en los años 2021 y 2022 son Políticas Públicas, Trabajo Femenino y Presupuesto de Género, Avances, Retrocesos y Desafíos. Asimismo, Trabajo Formal e Informal Femenino. Y finalmente, Los Feminismos Latinoamericanos ante los Retos del Milenio. Les pido un fuerte abrazo a la maestra, un fuerte aplauso a la maestra Patricia Rodríguez López. En este momento les cedo la voz. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la profesora Ruth, al maestro Manuel Francisco Ortega, el director de la ESE. Muchísimas gracias, me da, pues es un honor estar aquí en la Escuela Superior de Economía del POLI. Les comentaba yo al director y a la maestra Ruth que en el Instituto de Investigaciones Económicas hay varios egresados y varias egresadas de aquí, de esta escuela, y bueno, es un gusto me decían, ¡ay no, qué padre que vas a ir allá! Y yo espero que también las inviten a ellas como egresadas, porque pues estaban muy orgullosas de que me hubieran invitado a dar esta presentación. Bueno, pues muchas gracias y iniciamos. Quisiera que me dijeran el tiempo, ¿verdad? Para rápidamente y dar chance a que pregunten. A ver, nosotros del instituto damos muy pocas clases, no tenemos alumnos en el instituto, damos clases en la facultad, así que pues es un gusto siempre tener un auditorio de estudiantes y más de economía, así que cualquier pregunta que ustedes deseen hacer, para mí va a ser un halago a mi presentación y podemos responder cualquier pregunta. Ok, iniciamos. El tema que yo quisiera darles es la economía feminista. Miren, este es un
una escuela de la teoría económica, del estudio de la economía, es una corriente crítica. El feminismo tiene, digamos, desde el siglo XVIII, cuando toma más auge, con las mujeres que lucharon por el voto, etc. Pero de la parte más bien social, porque no se lograba ver, no se lograba estudiar esta parte tan importante, que eso lo hizo la economía feminista, de ver la aportación económica de las mujeres. Entonces, pues teníamos toda la estructura, o tenemos toda la estructura de la teoría económica dominante, y no la discusión, ya sea de la teoría de la economía política del marxismo, o ya sea de la parte heterodoxa del keynesianismo y de otras corrientes, pero no se avanzaba mucho y no se salía uno mucho de la parte clásica, de la parte de la estructura del estudio de la economía dominante. Si ustedes han leído a Adam Smith, quien se considera que inició la economía como una ciencia, y como una ciencia de una parte natural, tratando de encontrar esas leyes naturales que llevaban a la sociedad a producir y a consumir y a distribuir, por lo tanto, lo que se necesitaba. Es un libro que yo creo, pues yo seguramente ya de alguna manera lo leyeron, pero que es muy interesante profundizar en él. ¿Y cuáles eran las preguntas que hasta este momento la ciencia económica continúa haciéndose? Es su objetivo, el objetivo de estudio de todos los economistas, de ustedes, y que con base en estas preguntas tienen que elaborar políticas económicas, trabajen donde trabajan y estén donde estén. Esas políticas económicas las tienen que elaborar ustedes a partir de estas preguntas y de todo el estudio que hagan. La primera pregunta, pues, es ¿cuáles son las leyes que rigen la distribución de la riqueza? La economía estudia cómo nos organizamos para producir, pero también cómo nos organizamos para distribuir. Y entonces ahí viene toda la explicación, cómo se distribuye la riqueza que se genera diariamente. ¿Qué determina que unos sean pobres y que otros sean ricos? Parece para nosotros que todos los días platicamos de esto, pero ¿cuál es la esencia? ¿Y cuál es el ascensor social que lleva de la miseria a la abundancia? ¿Hay formas? Todavía lo discutimos en todos lados, pero ¿cuáles son las mejores vías para tratar de redistribuir de manera más eficiente lo que todos producimos? Bueno, y hoy creo, yo puse aquí, ¿verdad?, que hoy podemos aumentar, podemos aspirar a un mundo igualitario donde cuando ni siquiera reconocemos el trabajo cotidiano de millones de mujeres. Acuérdense que somos la mitad de la población, a veces somos un poquitito hasta más las mujeres que los hombres. Bueno, si nosotros pensamos en la ciencia económica, en todo lo que estudian ustedes, micro, macro, investigación, análisis y todo lo demás, saben ustedes de sus materias, matemáticas, estadística, econometría, con R, con EBIUS, con Stata, lo que sea, siempre tienen que tener claro cuál es el marco teórico con el que ustedes están trabajando, con los que ustedes están aprendiendo. Y el marco teórico básicamente siempre es, y hasta este momento no lo hemos podido separar, aún en la teoría heterodoxa de Keynes, es que la información es para todos, que los mercados son eficientes, que se está vaciando los mercados en determinado momento, que todo nos lleva al equilibrio. Nada más piensen ustedes en la Nail de Friedman, en donde sí hay una tasa natural de empleo que no genera inflación, etc. Ese es el marco teórico de los supuestos. Cuando uno se va contra estos supuestos es cuando comienza a ser realmente ciencia económica y cuando comienza a ver que no está realmente esta base teórica, estructura teórica, no está reflejando la realidad. Bueno,
Si nosotros pensamos en la micro y pensamos en estas curvas de indiferencia que seguramente sus maestros los hicieron que se las aprendieran y que lograran ahí ver exactamente cómo se movían, siempre los agentes económicos que nosotros estudiamos son varón blanco con ingreso. El salario siempre va a estar, que este varón blanco con ingreso siempre va a estar viendo cuánto recibe de salario y cuánto, si le conviene o le conviene más el ocio. Sobre esta idea de determinación del salario vía precios, conforme como si el mercado de trabajo realmente fuera un mercado más de bienes y servicios, es como se define la macro, es como se define toda la parte macroeconómica y en donde se ve los equilibrios naturales de la macroeconomía y a partir de eso de las políticas públicas y de las políticas económicas y no se diga de la política monetaria. Ok, siempre se piensa en los supuestos que son, hay jefes de familia varones que ganan lo suficiente como para mantener o no a la familia y que los inversionistas deciden entre invertir o ahorrar dependiendo de una tasa ahí de equilibrio. Ok, bueno, esto lo que hace es que si profundizamos un poquito realmente no refleja la realidad. Vemos que es muy importante estudiar esto, no crean que digo que no hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y muchísimo, muchísimo, para entender cómo se explica esto a nivel de abstracción y poder criticarlos y poder proponer cuestiones mucho más concretas. Ok, pero miren, aunque parezca ahorita, a lo mejor les parece a ustedes que ahí no puede ser posible, pero realmente nunca, yo se los digo, yo todavía hace 15 años yo creo, no lograba ver esta desigualdad que ha existido durante todo el tiempo. La desigualdad entre hombres y mujeres, las diferentes funciones que cada quien cumplían y cómo a nivel global podemos definir bien los resultados en lo social y en lo económico. Porque es evidente la desigualdad que existe porque tenemos distintas funciones que la propia sociedad nos ha definido solamente por haber nacido con un sexo o con otro sexo, ya nos definen, independientemente de quienes seamos, nos están definiendo esta categoría de sexo. Y ya si las mujeres, porque somos mujeres, tenemos que ser bonitas, simpáticas, inteligentes, amables y tratar de no pelearnos y de todo lo demás, y los hombres al revés, agresivos, tienen que tener suficiente inteligencia, fuerza y carácter para ganar dinero, etcétera, etcétera. Entonces son determinaciones sociales. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia, hay una desigualdad en la esencia por ser hombres o mujeres, en donde las mujeres siempre, oigan esto, siempre, sin temor a equivocarme, hemos tenido esta parte de, digamos, de perder en esta parte de la desigualdad. Entonces, más allá de las clases sociales que también explican, y más allá de muchas condiciones sociales, esta desigualdad de esencia es importante. ¿Por qué? Porque normalmente los varones ganan más, porque nosotras hacemos mucho trabajo doméstico que la sociedad nos definió como una parte importante de nuestras funciones y que no se nos paga, porque las tasas de desempleo de las mujeres siempre son más altas, aquí en China, en Estados Unidos, en Rusia y a donde quieran verlo, porque como no trabajamos tanto tiempo ni en trabajos formales, pues las pensiones y jubilaciones son mínimas y son menores, por supuesto. Somos una gran minoría, somos las que tenemos propiedades, o para decir una gran mayoría no tenemos propiedades, siempre las propiedades están a nombre de los varones, poseemos menos riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿cuál es la parte de la desigualdad?
Miren, hay dos elementos y dos conceptos que ya están muy desarrollados, tanto en la sociología como en la economía, que son la reproducción social. Primero, las mujeres somos las que tenemos posibilidades físicas, biológicas, de ser las que tenemos la reproducción de toda la parte de los hombres y de las mujeres. Es una parte que nosotros tenemos, pero que se ve como, no como la parte social, sino como una parte natural, como una parte biológica, y a partir de eso somos las encargadas de un montón de cosas. Ustedes saben, en economía hablamos del reemplazo de la población para la producción. Es algo normal. Así nada más como paréntesis. En Japón, por ejemplo, en la propia China está existiendo esta tendencia de que la reproducción de los hijos que estamos teniendo las mujeres no está siendo suficiente para reproducir la economía en la potencialidad que necesitamos. Entonces, en muchos países en Europa, el nivel de reemplazo, de tener los suficientes hijos para tener la suficiente población que logre mantener a todos, es menor. Y esto es la reproducción social. Pero más allá de tener los hijos, los educamos y les decimos todos los días, como a ustedes, que son bonitos, simpáticos, inteligentes, que se porten bien, que estudien, que etcétera. Las mamás hacemos todo eso. Las mamás hacemos que la reproducción social reproduzca también la parte social y económica. Los hacemos de tal manera, aunque tenemos hijos, los educamos y los vamos a inducir a que se reproduzca la parte social y económica de la sociedad. Y esta parte de los cuidados, todos jóvenes, niños, adolescentes, adultos, todos los seres humanos necesitan de cuidado. Todos. Y ahí se puede ver qué es cuidar. Y también la sociedad nos ha definido como que las mujeres somos las encargadas y las responsables del cuidado social. Desde el bebé hasta el anciano, pasando por todas las etapas, por todas. Y cuidadito y no, las mujeres no los cuidemos bien, porque entonces hay un reproche social, hay una culpa, que es lo que más manejamos las mujeres, en términos de no responder a lo que la sociedad nos define que debemos hacer, que es el cuidado. Y cuidado, y no digas que no los quieres o que te cae medio gordito uno de tus hijos, porque entonces sí, ya estamos mal vistas. Y todo esto también no se debe de cobrar. Cuidadito y digas que necesitas más dinero para ti, ¿verdad? Entonces, las mujeres nos han dado la determinación de que tenemos que tener niños, tenemos que cuidarlos bien, tenemos que hacer una reproducción social exitosa, pero sin cobrar, porque eso no está muy bien permitido. Ok, entonces la economía feminista, si bien empezó con toda una serie de demandas de reconocimiento ciudadano, de que se nos volteara a ver y que tendríamos los mismos, digamos, derechos que los hombres, sí se comenzó a ver cuál es realmente el asunto de la economía, y en eso estamos, porque la economía feminista como teoría, como corriente, todavía está muy atrasado porque no tenemos una estructura teórica todavía sólida. Y hay me voy mucho más rápido, no voy a ver esto, hay una idea de que lo que las mujeres necesitamos es que se reconozca este papel económico que jugamos nosotros. Que si el sistema económico, cualquier economía nacional, mundial, internacional, regional, la que ustedes quieran estudiar, no tuviera este trabajo no remunerado, esta reproducción social, el sistema no funcionaría. Imagínense cuánto se tendría que pagar o cuánto se tendría que producir si se le pagara a las mujeres por hacer el trabajo, que si no lo hiciera ella se tendría que pagar porque lo hiciera alguna otra persona. Entonces, esto es muy importante, estos dos conceptos, que son la base un poco de la propuesta de la economía feminista. Y aquí les traigo unos datos
de la participación económica que tienen los hombres y las mujeres. Es muy claro que las mujeres están en la parte de las familias, en la parte privada, y que todo su trabajo lo desarrollan ahí y que no reciben remuneración. Mientras que los hombres, en general en México, más o menos el 70 y tantos % de la población económicamente activa siempre está trabajando. Esto es importante. Vean ustedes cómo las mujeres, a partir de los años 80 básicamente, comenzaron a estudiar, y comenzó a verse, por ejemplo, que las madres que estudiaban, seguramente sus hijas, los hijos normalmente siempre estudian, pero las hijas comenzaron a estudiar más, con más años de estudio. Entonces era determinante que las mujeres estudiaran para que las siguientes generaciones de mujeres estudien, y estudien con mayor grado. Ya sé que hay muchos, yo soy una de ellas, que fui de mi familia, bueno, de las familias, la primera profesionista. Mi mamá estudió hasta secundaria, pero hubo todo un impulso para que las mujeres comenzáramos a estudiar más que lo que estudiaban las madres, y yo creo que se ve reflejado en esta. Vean ustedes, este de matrícula a nivel educativo, del lado izquierdo es de 2015 a 2016, y del lado derecho es del 21 al 22, y vean ustedes cómo se iguala casi los estudios hombres y mujeres. Eso está perfecto, ¿verdad? Pero en los niveles superiores ya las mujeres tienen un mayor porcentaje que los hombres en el estudio. Las mujeres están estudiando más, y por ejemplo en la universidad ya el 50%, es más del 50%, poquito más la matrícula de mujeres que de hombres. No en el posgrado todavía, pero sí a nivel de toda la matrícula de la UNAM. Ok, bueno, la otra, ya rápidamente, vean, las mujeres trabajamos en la informalidad, trabajamos en servicios, trabajamos en informalidad y ganamos menos. Esto pasa en todos los países, desarrollados, subdesarrollados y demás, pero es muy importante ver estas condiciones. Aquí les pido que se centren en la parte donde están los números rojos, y esto es la diferencia de ingresos. Esto es en el, no me acuerdo dónde la saqué, en el ENOE, creo. Esta parte de ingresos, de acuerdo a cada fuente de ingreso, cuánto ganan hombres y mujeres y cuál es la diferencia en porcentaje. Vean ustedes que solamente hay, pues ni uno, el más bajo es algo de otros ingresos corrientes, pero casi todos siempre ganan más los hombres que las mujeres en cualquier parte de este ingreso. Siempre van a ganar más los hombres, y ese es un diferencial y es una brecha importante. Aquí es la brecha nacional. Esta parte es, lo saqué de la Secretaría del Trabajo, y vean ustedes cómo la brecha a nivel, que es un promedio muy grueso, ¿verdad? Pero que refleja claramente que no estamos mejorando con estas brechas que existen a nivel nacional de ingreso. ¿Ok? Y después, ese es el anexo 13, que para los que les gusten las estadísticas del sector público, el anexo 13 es una parte del presupuesto federal que ya tiene 2008, fue cuando se instauró, y que se ganó por parte de las mujeres diputadas ahí feministas, que eran de género, digamos, su problemática, y se logró que en este anexo se etiquetara dinero para ciertos programas que claramente fueran dirigidos hacia la igualdad de género. Bueno, este anexo 13 ha sufrido muchísimos cambios, y hoy en este gobierno básicamente lo que pasó es que ahí se metieron las becas y lo de los adultos mayores, y se les quitó a todos los demás programas. No hay un reconocimiento claro de las diferencias y el apoyo que deben tener las mujeres, y esta es una parte del anexo 13. Se los recomiendo para todos, creo que es la última, y bueno, muchas gracias.
con la maestra Patricia Rodríguez. A continuación voy a leer la semblanza de la maestra Lucía Arabela Ramírez Pérez. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias en Urbanismo por la ESIA Tecamachalco. Profesora en diferentes escuelas públicas y privadas. Participante como conferencista en diversos foros con temas relacionados con la enseñanza de la historia, historia económica y género. Fue integrante de la Red de Género de la Escuela Superior de Economía, donde apoyó en actividades académicas y culturales que promovían actitudes y prácticas no violentas hacia las mujeres, así como el fortalecimiento de relaciones sanas entre hombres y mujeres a través de presentaciones de libros, conversatorios, entrevistas, entre otros. Actualmente es profesora en la Escuela Superior de Economía en la Academia de Historia y Geopolítica, donde imparte la asignatura de Desarrollo del Capitalismo en América y Asia. Les pido un fuerte aplauso para la... Muchas gracias. Me pusieron bien nerviosa. Gracias, de verdad, muchas gracias. Me siento muy contenta de estos aplausos. Gracias. Tendrán su 10, por supuesto. A la maestra Pati, que hizo como todo este contexto, ¿no? Que afortunadamente ya cada vez es más visible que las mujeres tenemos que avanzar más, que históricamente siempre hemos estado más relegadas que los hombres. No es una cuestión de estar siempre como sintiéndonos las víctimas, al contrario, creo que ahorita es un buen momento para poder avanzar más, ¿no? En esta visibilización de la desigualdad de género. Pero también yo me puse a pensar cuando estaba escribiendo esto, el género ya no nada más es hombre y mujer, ¿no? Creo que también tenemos que empezar a mirar, a abrir más este abanico a toda la diversidad sexual, a estas identidades de género nuevas, ¿no? Al movimiento LGTBIQ y más. Es bien importante también pensar en estas otras identidades y que también sufren mucha desigualdad, ¿no? Y por eso me parece muy importante empezar a introducir la perspectiva de género en todas las universidades, en la formación de los profesionales, ya que existen aún brechas muy fuertes, manifiestas, que se manifiestan en barreras implícitas y explícitas para el acceso, permanencia y egreso de las aulas a estos universitarios, ¿sí? Todavía platicaba ayer con alguno de sus compañeros, una compañera, y me decía que en algunas escuelas del Politécnico, que son más ingenierías, había compañeros, profesores, que se negaban a darle clase a las mujeres, ¿no? Que no les querían dar la palabra, que las minimizaban, que se burlaban de sus participaciones, todavía hoy en día. Entonces, por eso es bien importante. En México tenemos el caso de la UNAM, que desde hace poco más, nos decía antier, la maestra Heli, que tiene 18 años ya trabajando en estos temas, y uno de sus puntos más fuertes es el PUEG, es el Programa Universitario de Estudios de Género, pero también tiene maestrías con líneas de investigación en género, y lo más reciente es en los paros escolares que tuvimos aquí en el Politécnico y en la UNAM, donde compañeras están exigiendo que se abran estas líneas de investigación desde la licenciatura, ya sea en materias, ¿no? O que todas las materias tengan esta transversalidad de género. Y bueno, este es el propósito de esta charla, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo les doy historia, ¿no? Y bueno, la historia va a ser muy importante. Pero ya me hice bolas, les quería también comentar que la historia y la situación actual que guarda el Instituto Politécnico Nacional es muy diferente. No podemos señalar y juzgar con severidad a nuestro instituto, ya que su origen, carreras, las carreras que ofrece, que son en su mayoría ingenierías,
y la planta de profesores son diferentes a las de la UNAM y a las de otras universidades, ¿no? Sin embargo, eso ya no es un pretexto. Por eso estamos aquí sentados viendo este proceso de transformación. Bueno, ahora sí me quiero enfocar a las asignaturas relacionadas con la historia en la formación de las y los economistas. Me refiero a la de Historia de los Hechos y del Pensamiento Económico, Desarrollo del Capitalismo en América y en Asia, Historia Económica de México. Estas materias permiten a los estudiantes desarrollar las llamadas habilidades blandas, que permiten relacionarse y comunicarse efectivamente con otras personas, como es el análisis, la reflexión, la crítica, la argumentación y la discusión, por mencionar solo algunas de estas bondades que tienen las ciencias sociales y humanas. Y si estas las combinamos con un eje transversal, como es la perspectiva de género, vamos a potencializar, ¿no?, todos estos aprendizajes, abriendo un abanico mucho más rico para comprender la realidad. Si a esto le aunamos todavía más, ¿no?, que la historia nos da poder construir pensamientos históricos, el pensar históricamente, esto implica interpretar y conceptualizar a través del tiempo una realidad, ¿no? Vamos a poder tener alumnos mucho más brillantes. La perspectiva de género, utilizado como eje transversal, nos ayuda a ponernos esos lentes violeta para facilitar la mirada y comprender qué pasa con la vida de las mujeres y los hombres en sus interacciones económicas y sociohistóricas. Esto permite comprender, en nuestro caso, a la economía de una manera más humana. Ya no solo explicarla e interpretarla a través de números, lo cual no es malo, pero solo es una parte de esta realidad, ¿no? Ahora bien, la historia, al poseer una cualidad discursiva, permite el acercamiento adecuado al acudir a otras herramientas y metodologías de corte cualitativo. Una de ellas, propongo que sea la historia oral. Quiero hacer hincapié en esta cualidad de la historia, ya que justamente el miércoles, como les comentaba, se presentó una ponente que es egresada de la escuela. Ella trabaja también en el INEGI y presentó que las estadísticas, como nos presentó la maestra Patti, visibilizan perfectamente bien estas desigualdades, lo cual va a ser muy interesante porque también nos habló de los tiempos de los cuidados, de los trabajos domésticos y de otras estadísticas más. Pero también yo quiero hacer hincapié que desde el conocimiento y el pensamiento histórico se pueden visibilizar estas desigualdades. Si bien las estadísticas permiten crear cartografías, por medio de la historia oral se pueden construir relatos. El lenguaje es un sistema de significados que dan sentido y orden a una realidad. Partiendo de esta premisa, los relatos son pedacitos de experiencias de vida que, trabajados adecuadamente, nos permiten llegar a la profundidad de la realidad social. Seguramente ustedes me van a cuestionar que las materias que vemos son del siglo XVI al siglo XVIII, XIX, pero también yo les voy a decir que existen documentos que nos permiten, ¿no?, comprender esto, como son los cuentos, los diarios, la poesía, la pintura, la música, ¿sí? Podemos interrogar muy bien a estos documentos y también podemos trabajar con personas vivas. Si sabemos elaborar las preguntas adecuadas para llevarlas del presente al pasado y del pasado al presente, ¿sí?, podemos generar otro tipo de conocimiento. Es muy importante poner en práctica lo aprendido en la teoría. Acuérdense que la teoría no es nada más, no es solamente la teoría, ¿no?, sino que se debe de aplicar a la realidad. Si el conocimiento se queda solamente en el aula o solamente sirve para pasar un examen, entonces hemos fracasado como escuela. Otra técnica también muy importante de la historia va a ser la observación. Cuando observamos la realidad y logramos ver vestigios de prácticas socioculturales que se siguen practicando, nos va a ayudar a pensar de otra forma la realidad. Por ejemplo, si pensamos que las mujeres son inferiores, que no deben de estudiar una licenciatura, porque en algún momento se van a casar y van a tener hijos y van a dejar todo, ¿no?,
o pensamos que las mujeres indígenas son menos inteligentes que las mestizas, o pensamos que los hombres y las mujeres gays no van a encontrar trabajo, ¿no? Esos prejuicios debemos de terminarlos ya, ¿ok? Bueno, la historia igual, sé muy bien que la historia oral no es algo nuevo. Es una metodología que se ha desarrollado desde hace muchos años. Viene de la historia de los anales y de la historia de las mentalidades que se desarrolla en Francia en los años 30, con historiadores como Marc Bloch, Lucien Febvre, Brodel, quienes proponen romper con la historia con H mayúscula, refiriéndose a la historia institucionalizada. La historia no es una narrativa anecdótica, no es un listado de fechas y acontecimientos. Debemos de romper con esta idea de una historia crónica. Concluyo que la historia oral es solo una de las herramientas, hay más, pero hay que atreverse a probarla para comprobar su eficacia. Y para empezar a realizar cambios en nuestro plan de estudios, se pueden hacer cosas tan sencillas, pero de fuerte impacto como las siguientes. Propongo 4 puntos. 1. Revisar la bibliografía de nuestros programas de estudio para darnos cuenta cuántos autores y autoras tenemos e incluir a más mujeres economistas en los programas, además de incluir temas relacionados con la situación económica, social, política y cultural de la diversidad sexual. 2. Implementar nuevas metodologías y técnicas como la historia oral y sobre todo tener los ojos y los oídos bien abiertos para tener una actitud de cambio y de autocrítica. 3. Proponer asignaturas específicas que aborden la economía y el género. Por cierto, les digo que ya hay una propuesta y ya hay inquietudes por parte de algunos profesores. Esto dentro de un programa para incorporar la perspectiva de género en nuestra escuela, con el objetivo que sea un trabajo sistematizado y respaldado por la dirección. 4. Hacer trabajo colegiado, compartir nuestra experiencia como profesores desde la academia. También les quiero comentar que estamos empezando un proyecto de historia oral con profesores de la Academia de Desarrollo del Capitalismo. También pronto van a saber de estos resultados. Y 5, que no la tenía previsto, pero platicando con el director. Estamos pensando en impulsar diplomados y seminarios con perspectiva de género. Para todo eso pedimos el apoyo tanto de los funcionarios, de la dirección, de los profesores y también de ustedes, porque es un trabajo conjunto este cambio que tenemos que dar en la historia superior de economía. Muchas gracias. A continuación vamos a abrir un espacio para 3 preguntas. Adelante. Bueno, pues es un trabajo, como les digo, conjunto. Este cambio de paradigma de la perspectiva de género tiene que empezar en todos lados, en casa, con los amigos, y la universidad es un espacio, uno de los espacios privilegiados para poder hacer estos cambios, ¿no? Como les decía, que no se quede en el discurso, que se lleve a la práctica, ¿no? Todas estas cambios de actitud. Mira, yo creo que ya existe un reconocimiento, como las mujeres tuvimos, estoy hablando de cuando yo era joven, tuvimos como que luchar más para llegar a, desde estudiar hasta lograr un trabajo, etcétera. Había, por ejemplo, yo les digo en el instituto, que son investigadores, siempre decían, no, yo prefiero a las becarias, mujeres, porque son más responsables, porque como que ponen más cuidado en lo que hacen. Y había como que esta corriente de opinión, tanto de investigadores como de investigadoras. Entonces, poco a poco se fueron ganando muchas de las mujeres, se fue ganando una posición, pero no forzosamente se veía reflejado en que obtuvieran las mejores plazas, ni que obtuvieran, por lo tanto, los mejores sueldos.
Pero esto es lo que ha venido cambiando. Esta idea de la igualdad, del reconocimiento y la redistribución, creo que es algo que está permeando las instituciones. Y esto de que las mujeres nos tenemos que esforzar muchísimo más por ganarnos un lugar y que vea que estudiamos y que tenemos todas las posibilidades de hacer el mismo trabajo que los hombres, al permear en las instituciones se llega a la idea de que debemos de ganar igual para un trabajo igual, pero que también tenemos derecho a tener hijos y tenemos derecho a cuidarlos también, sin que esto demerite nuestro trabajo profesional y nuestra idea de seamos profesionistas o no, estudiemos o no, tengamos acceso a realizar nuestros sueños, digámoslo así, ¿no? Estudiemos o no, eso no tiene nada que ver, sino como mujeres, como personas, tengamos ese derecho también, ¿no? Y entonces creo que poco a poco. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hola, buenos días. Yo quisiera saber qué apoyo a nosotras como alumnas se nos podría dar para que se pueda detectar y pues de alguna forma sancionar a esos maestros que pues son machistas y que pues de alguna forma desprecian nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. ¿Qué solución se podría dar a ese problema? Ok, bueno, pues como ustedes saben, en la escuela hay una red de género que está coordinada con la red, con otras escuelas, pero eso justamente es una red, ¿no? Donde ustedes pueden acudir con toda la confianza a hacer este tipo de denuncias. Se han hecho, como leía la compañera Nayeli, yo estuve formando parte de esta red y soy testigo de que se escuchaba a las compañeras, ¿no?, que pedían este tipo de auxilio, de ayuda para hacer. Entonces sí se puede hacer. Nada más que es bien importante que ustedes les den seguimiento, que no dejen estas denuncias, ¿no? Y otra cosa también es muy importante es la prevención, ¿no? También que sepamos decir con claridad no. No sé si ven algunos carteles en la escuela que decían no es no. Entonces, eso para mí también es muy importante, que también nosotras aprendamos a defender con nuestra palabra, ¿no?, a crear relaciones sanas dentro de la escuela con nuestros compañeros. Eso es muy importante. Y acudan a la red de género. Bueno, ahí creo que existen las dos partes. Y siento que muchos de los profesores y las profesoras no asumimos todavía esta cuestión de género y no aceptamos que siempre hay una relación de poder entre profesores, profesoras y alumnos o alumnas. Creo que eso es bien importante que se vea claramente. Hay una relación de poder y aún yo como profesora con un alumno o con una alumna. Eso existe. No nada más, eso lo estudió una compañera y sobre el bullying, por ejemplo, y decían en unas encuestas ahí en la universidad que también las profesoras hacían a veces mucha presión sobre los alumnos o se ponían en esta corriente del bullying con algunos alumnos. O sea, es un asunto que debemos de enfrentar todos. ¿Y cuál podría ser realmente una solución institucional? Que también todas las profesoras y todos los profesores tenemos que tener cursos de sensibilidad,
de lograr entender hasta dónde se debe de ser a veces amigos, hasta dónde debe de existir este nivel de confianza por parte de los alumnos y por parte de los profesores. No, y sobre todo, no naturalizar esta como una relación de poder entre profesoras y profesores, alumnos y alumnas. Creo que también por ahí debe de ser, y debe de ser una respuesta, así como existen las redes y las comisiones de igualdad y todo lo demás, que está bien, porque yo sé que es sobre todo con las mujeres, pero también debe de existir institucionalmente una respuesta, y debe ser una respuesta conjunta, institucional, como decimos, para todos, ¿no? Bueno, solo como un dato adicional, me voy a tomar el atrevimiento. Quiero comentarles que no olviden que tenemos un protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género en el instituto. Y este fue recientemente modificado y se publicó en la Gaceta Politécnica el 31 de mayo. Entonces los invito a todos para que lo revisen, lo lean y conozcan cuáles son los procesos y los procedimientos establecidos cuando nos encontramos en una situación de violencia de género. Gracias. A continuación, ¿alguna otra pregunta? Le cedo la palabra al grupo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces en este momento le cedo el uso de la palabra a nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Bueno, miren, si me permiten voy a expresar algo de las preguntas fortaleciendo. En la primera, donde mencionaba la compañera que cómo se puede favorecer, cómo se puede fortalecer para que sean desde las alumnas, las niñas, las profesionistas tomadas pues más en cuenta. Yo considero que lo primero es que pues tenemos que fortalecer eso desde el núcleo familiar, ¿sí? Desde la cultura en el hogar. Sabemos que en muchos casos tenemos pues desde pequeños la hermana y el hermano, y la realidad es que ustedes lo saben, a veces se le da la prioridad al varón, pues es una realidad. Sin embargo, es a donde tenemos que trabajar, mitigar, es parte de la cultura, pero eso se va trasladando a la escuela y obviamente al trabajo, y una dinámica que tenemos que quebrar, y lo decían aquí muy bien la maestra Patricia, pues la propia maestra Lucía Aravela, es a través de qué, de persuadir y de defender nuestra individualidad, ¿sí? Por supuesto que el género se tiene que respetar en cualquier escenario, y sobre todo en el ámbito social, pero también en el ámbito laboral. Nosotros sabemos cuántas compañeras pues se insertan en el mercado laboral profesional, donde veíamos que pues un arquitecto llevaba la batuta, llevaba la dinámica un ingeniero civil, y ahora sabemos cuántas profesionistas también están. Entonces, es parte también de la cultura de que tengan esa confianza desde la formación, y por ejemplo en la escuela, pues luchar también de manera acompañada con nuestras compañeras, nuestras maestras, la propia autoridad, ¿sí? Un servidor, pues yo creo que desde la expresión de contar, como dijera el presidente Juárez, hablan más los hechos que los dichos, pues vemos simplemente el número de funcionarias mujeres. O sea, eso pues habla de la apertura, ¿sí? De reconocer el trabajo también profesional de las mujeres, las propias coordinadoras, y en razón de eso, pues nosotros también tenemos que trabajar con el ejemplo. Decían también las ponentes que tenemos que fomentar precisamente con la preparación,
¿sí?, con el conocimiento a través de los libros, de estos momentos, para favorecer y fortalecer que también la economista cada vez tenga más espacios en la vida laboral privada, pero también en la pública. Y bueno, en razón de la segunda pregunta donde me decían, ¿cómo le podemos hacer para que nuestras denuncias, para que los profesores o autoridades en su momento, pues si nos ha hecho alguna situación de violencia, ¿sí? Por eso está, como decían, la red de género, ¿sí? Y cada escuela, como la propia Escuela Superior de Economía, tiene su red de género donde hacen la denuncia, y es una denuncia anónima, ¿sí?, que tiene un respaldo y un acompañamiento, como decía hace rato la abogada Nayeli, de un protocolo de continuación y seguimiento hasta la respuesta, como lo decía muy bien la maestra Patricia, porque esa es nuestra obligación y para eso estamos trabajando. Y ustedes tienen que estar en un lugar, en un espacio donde tengan el respaldo, el apoyo siempre de la autoridad. Muchas gracias. Se va a entregar el reconocimiento a cada una de nuestras ponentes por parte de nuestro director. Bueno, pues agradeciendo pues este momento tan especial y que seguramente coinciden conmigo porque ha sido enriquecedor, nos ha ilustrado. Quiero darle este reconocimiento a nuestra ponente, la maestra Patricia Rodríguez López, por lo que les pido que nos pongamos de pie, por favor. Que a la letra dice, por su participación como ponente con la conferencia La perspectiva de género en la formación de las y los economistas, celebrada el día 23 de junio del 2023 en el auditorio Lenin, ¿sí?, decía tesis, pero bueno, la naturaleza de la aglomeración del 71 aniversario. Y bueno, maestra, nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Muy presente, maestra. Muchas gracias. De igual forma, también su reconocimiento a la maestra Lucía Arabella Ramírez Pérez. De género en la formación de las y los economistas. De igual manera, hoy viernes 23 de junio del año 2023 en este auditorio. Muchísimas gracias y muchas felicidades, maestra. Por supuesto, también su presente para nuestra querida. Y bueno, pues también un reconocimiento a la licenciada Nayeli García Milanés por su participación. La perspectiva de género en la formación de las y los economistas. Igual con estas fechas mencionadas. Muchas felicidades. Si me permiten, antes de concluir, también quiero agradecer aquí a la maestra Ruth Moreno porque es parte de la fortaleza, ¿sí?, por las gestiones, las invitaciones y de hacer posible pues este momento que nos ha nutrido. Muchas gracias y bueno, pues nuevamente mi gratitud a todas, a todos, a nuestras ponentes, maestra Ruth, y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.